contra 1. Esta noche, al centro de la charla, se encuentra la ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien es originaria del Distrito Federal, madre de familia, militante del Partido Acción Nacional y profesora de Derecho a nivel preparatoria. Se ha considerado defensora de la equidad de género y fue promotora de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, presidió el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, desde donde trabajó en la prevención de adicciones. Años antes, se desempeñó como diputada local y federal. Recientemente, realizó trabajos de investigación sobre niños y adolescentes migrantes no acompañados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Además, colabora como articulista en el diario El Universal. Margarita Zavala, bienvenida a 3 contra 1. Muchas gracias, Marta. Un gusto tenerte aquí. Pues inevitable empezar con lo que tenemos ahora del Partido Acción Nacional con respecto a Margarita Zavala y esa experiencia seguramente amarga que viviste hace algunos días. Una puerta prácticamente en la cara, pero hay otra puerta abierta. Sí, el otro día decía que, bueno, será porque soy mujer, que busco alternativas. Y bueno, conozco al PAN desde hace mucho tiempo y el PAN me conoce desde hace muchos años y sabe también cómo soy. Y digamos que yo lo que hice fue pensar que podría ayudar como diputada federal, que ya sea, incluso planteé lo que además creo que se podía hacer, que era plurinominal y mayoría relativa. Y pensé que podría ayudar al país y Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Si es una designación, lo que se hizo fue una designación, ya no, digamos, sé muy bien que a alguno a lo mejor le estorbaba, no le gustaba, no sé. Pero yo creo que lo importante es cuál es el fin de las cosas. Si el fin era el cargo, pues mal, pero si el fin es servir a México, entonces sí se abren otras alternativas. Y yo he estado acostumbrada a verlo así a la política. Yo entré al PAN cuando iba en la preparatoria y entré a Acción Nacional convencida de lo que podía hacer. Y en esa época, pues no teníamos ni remotamente la posibilidad, estábamos muy cerca, pero de tener, por ejemplo, una gubernatura. Entonces yo entré con menos ideas de cargos y con mucho más ideas de pensamiento, de servir, de ideales y de apoyar hombres y mujeres extraordinarias que me he encontrado en la vida. De cualquier manera, Margarita, te cerraron la puerta, como dice Marta, y eso pues lleva un mensaje, ¿no? Es un mensaje hacia ti. ¿Cuál es ese mensaje? Que, digamos, depende cómo se toma la decisión, que creo que fue lo que tomó, que como se ha venido tomando esas decisiones, que fue un interés de grupo. Incluso así me lo hicieron ver muchos que con toda honestidad me lo dijeron. Pero, digamos, ese mensaje tiene que ser para todos, es decir, cómo estamos tomando las decisiones. Y ahí hay que incluirnos todos. Cómo estamos tomando las decisiones. Y que me parece que en política, si algo nos está exigiendo los ciudadanos, es que dejemos de tomar las decisiones en razón de grupo y de intereses personales o de equipo. Y creo que ese es el gran reto que no solo tiene el PAN, que es el que más me interesa, sino que tenemos todos los partidos políticos y de verdad todos los que, la clase política, digamos, o los que nos gusta o creemos que por la política es un buen camino, que espero que yo los ciudadanos, espero realmente que vean las bondades de la política. Pero la otra narrativa es que cuando sucedía lo mismo cuando estaba en la época de los calderonistas, que cuando estaba la rueda de la fortuna política y estaba otro grupo en el poder, se reiteraban los mismos patrones de excluir a otro grupo. ¿Es así? ¿Es correcto ese argumento? Sí, digo, no, yo creo que, y no es un asunto, yo soy como muy al margen de estos grupos. Yo creo que no es así, y estuve en todos esos momentos, y al contrario, me parece que en las dinámicas que yo estuve, por ejemplo, en alguna vez en donde estaba Luis Felipe Bravo, jefe nacional, Carlos Medina llegaba a presentar una propuesta, se estudiaba, se leía el currículum, se decía por qué y se votaba. Obviamente algunas veces había un interés especial, pues claro, pero no a estos niveles. No tan marcado, digamos. No tan marcado, pero yo creo que también son las inercias que se van dejando pasar, pero eso también lo puedo no tomar tan personal. Ha sido una constante últimamente y entonces puedo no tomarlo personal porque le ha pasado a muchísimos. ¿Pero lo veías venir? No me sorprendió,
sabía que podía hacer, porque me lo habían comentado algunos y me lo habían dicho, pero también yo siempre le he apostado a la libertad de las personas, porque además yo he actuado así. Siempre esperas de otro, a veces mal, a veces bien, lo que tú haces. Y yo sí le aposté a lo que yo muchas veces he hecho, que es revisar mi decisión y pensar qué es lo que creo mejor. No siempre le he acertado, es cierto, pero ver las razones. Entonces yo creí que podía apostarle a ello. Es decir, el PAN en esos niveles está girando bajo otra dinámica, que yo creo que es la que hay que revisar, pero que hay que revisarla pues después de junio, porque... Margarita, ¿y has hablado con Gustavo Madero? No, hablé con casi todos los miembros de la comisión permanente, pero no posteriormente. Posteriormente, ¿no? No. ¿Quién dices que te comentó por qué fue? Porque mencionaste que con alguien te acercaste. Sí, con varios, pero bueno, yo no voy a quedarme ahí en las anécdotas y en los dimes y diretes, porque al final el fondo no es quién te lo dijo, sino cómo estamos tomando las decisiones, y eso es algo que nos toca revisar a todos, en todos los lugares, y no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Y hice una carta antes a los panistas diciéndole, vienen las elecciones, las internas, y les pido que pongan, digamos, en el centro al país y al PAN, más allá de otras cosas, que en muchas ocasiones son muy válidas. Se vale hacer equipo, es natural que tú confíes más en tu amigo o en otra persona, en el equipo. Pero hay un momento en que todos tenemos que saber que las decisiones trascienden más. ¿Confías todavía en tu partido? ¿Crees que tiene futuro real el Partido Acción Nacional así como está? Claro que sí. O sea, y lo dije desde un principio. Conozco al PAN, conozco a los panistas. Además, en los 6 años que me tocó estar acompañando al presidente, también vi al PAN. Intervine menos, por supuesto, o no intervine. Desde otro lado. Pero se ve mucho. O sea, las mujeres sí vemos mucho. Dije que me gustaría, porque creo que es un momento clave después del 7 de junio, lo que tenemos que revisar todos, quiénes, bajo qué condiciones. Pero, y así como lo planteo en en ese caso, lo planteo ahora. ¿Cuál es el interés superior? Y ahorita el interés superior es el PAN en las elecciones, ¿no? Sí, claro, pero hay un cálculo político, Margarita. ¿Por qué después de que te dicen que no, te dejan fuera de la lista, levantas la mano y dices, bueno, pero ahora les anuncio que yo quiero dirigir al partido? ¿Hay un cálculo político ahí? Sí. ¿Por qué decides hacerlo en ese momento? Lo que anuncié no fue que quiero dirigir, sino lo que anuncié, primero, que no me iba del PAN. Ajá. Segundo, es más, primero agradecí desde luego a quienes me habían apoyado, para Josefina Vázquez Mota, Luis Felipe Bravo, don Luis, es decir, había diputados, senadores y un jefe estatal, lo cuidé, digamos, quienes estaban firmando, y eso lo agradecí. La otra, hice hincapié en el momento clave que estamos viviendo como país, un descrédito de la política, un descrédito, una desconfianza enorme de los partidos políticos, y lo puse como reto principal de todos los que queremos a la política y que creemos que hay un camino para construir. El otro es, no me salgo del PAN, porque también es cierto, no creas, en el PAN sí hemos sufrido algunas salidas porque no me hicieron o porque no estuve. Entonces, mi aclaración, no solo no me salgo, voy a estar ahí, no vengo al rato. Y con esa premisa, ¿cómo ves este anuncio que hace hoy en una entrevista a un diario nacional de que Felipe Calderón dice que podría buscar abrir él mismo otra opción de partido porque el PAN pues ya no tiene? Bueno, ya la leí. Él se refiere a 3 opciones que tenemos todos, más bien fue planteada en ese sentido. Yo soy, obviamente, las personas que creo que absolutamente que este partido tiene solo que transformarse, reconstruirse en lo que se tenga que reconstruir, sostenerse en lo que tenga que sostenerse. Ábrase lo que se abra, tú te quedas en el PAN. Sí, y para adelante, ¿no? Yo sí que estoy convencida del PAN, convencida de Acción Nacional y de lo que puede y de la oportunidad que tiene ahorita electoralmente. ¿Te ves como un elemento conciliador allá adentro? Siempre he sido un elemento conciliador, la verdad, y creo que así lo hemos sido muchas veces las mujeres. Yo siempre lo he sido.
impacta dentro del PAN, Margarita, pues el regreso de Gustavo Madero a la dirigencia nacional? Estaba con licencia, de repente sorpresivamente aparece de nuevo y dice, ya regresé. ¿Cómo lo ves tú? Es que obedece a lo mismo, a otro, o sea, digamos, a hacer de eso algo como de paso, ¿no? Digamos, de ahorita vengo, luego regreso y luego llamando a por quien votaron. A mí me coordinador parlamentario. Me preocupa porque sí nos enfrentamos mucho en las elecciones de hace menos de un año y pasa eso. Ahora, ¿qué puedo opinar? Me cuesta más trabajo descalificar porque yo acabo de pasar una designación que no me favorece o que yo sentí que era exclusión. Entonces, me parece que los que se pronunciaron en contra pues son voces que hay que tomar en cuenta y que ojalá se tomen en cuenta. Pero la otra óptica es que viéndolo desde afuera, sin considerar todas las pugnas internas, el PAN va bien. Sí se ha logrado reposicionar, a pesar de que es un PAN quizá muy distinto. La narrativa que usa el PAN ahora, antes era mucho más de los valores humanistas y demás, y ahora, la verdad, cada vez su postura se asemeja más o toma causas más de la izquierda. ¿Qué es el PAN? Como que el PAN ha perdido un poquito su identidad. ¿Dónde estamos con el PAN? ¿Qué es? Pero no la ha perdido en ese sentido. Yo creo que lo que ha faltado es un poco ese esfuerzo de oposición clara, real y responsable. Si yo nunca he sido una persona que le apueste a la destrucción y me ha tocado ver al PAN siendo oposición y oposición fuerte en los 80s y 90s. Me ha tocado verla construir, y además tocó pagar los costos de un gradualismo del que siempre estuvimos convencidos. Y creo que lo que necesita este país son pesos y contrapesos claros. Y me parece que el PAN ahí sí tiene que ser mucho más fuerte en los temas de corrupción, de transparencia, de conflictos de intereses, de rendición de cuentas, que esos son temas muy nuestros hacia adentro y hacia afuera. Y creo que tiene que buscar mucho el tema de congruencia, que era también las razones por que nos creían en los ciudadanos. Y hay algo que es un reto de todos. Nos tenemos que acercar a los ciudadanos. Los partidos políticos nos tenemos que acercar, sí, pero Acción Nacional, que sé que me importa, sí tiene que acercarse mucho más. Y se ha perdido mucho en la inercia interna. Yo creo que nos va a ir bien en las elecciones, porque, y lo he dicho, con todos los defectos, seguimos siendo el mejor instrumento que tienen los ciudadanos. Yo creo que sí. Pero no hay que abusar de ello. Lo nuestro es mejorar y transformarnos y ponernos a la altura de la exigencia ciudadana, que hoy en día es muy diferente a la de hace un año. ¿Y el posicionamiento del PAN ahora se debe a la dirigencia de Madero o a qué factores externos? Es decir, no, son muchos. Me parece que ahí sí tienen que darse algunas explicaciones, pero son muchos, ¿no? Yo creo que también me parece que tenemos que ser mucho más exigentes los ciudadanos con los partidos, los mismos personas de los partidos, de buscar respaldar posiciones más claras en términos de la oposición, que eso no significa estar en contra de las cosas, sino decir, por ejemplo, por qué se está a favor, o por qué en esto que estamos en contra, por qué estamos en contra y por qué con una congruencia, por supuesto. Como lo fuimos muchas veces, ¿no? Muchas veces. Yo creo que siempre fuimos una oposición responsable y a la fecha seguimos siendo pues un partido que no le apuesta a la debacle nacional. Y bajándonos a la persona, Margarita Zavala, ¿cómo ves, cómo tú percibes que la gente te quiere, no te quiere? ¿Cómo te sientes con respecto al pueblo de México? Primero, yo estoy muy agradecida con este país. Entonces, soy yo la que da las gracias. Tú lo quieres, pero tú sientes que el pueblo te quiere. Para mí fue entre que las campañas, porque he hecho muchísimas campañas, uno aprende a conocer pues vida diaria. Desde los 16 años he hecho campañas, tocado puertas, pegado calcomanías, platicado con la gente. Yo iba en el metro y repartía propaganda y me contestaban, comentaba muchas veces. Entonces, pero después todo lo que la vida me ha dado de oportunidad y el país me ha dado de oportunidad, pues sí, lo aprendí a conocer y me parece que a entenderlo mucho. Y yo creo que es un país que vale la pena. Mucha gente sí se acerca a mí a saludarme con gusto y lo agradezco enormemente.
enormemente. La verdad es que... ¿Y reclamos te hace la gente, Margarita? En general no, pero yo soy alguien con la que se puede platicar y yo trato de contestar lo que puedo contestar. Y mucha gente también se acerca genuinamente, digo, la mayor parte se acerca genuinamente a decirte a favor o en contra. Yo creo que a la gente, a los ciudadanos, a la gente hay que escucharla y además, si te escucha, llevas de gane, ¿no? Oye, ¿cómo fue para ti, Margarita, una mujer preparada, una abogada, una política experimentada que había tenido cargos en el Congreso, posiciones importantes dentro de su partido, tomar la decisión de guardar un bajo perfil durante el sexenio de Felipe Calderón, como primera dama? Pues digamos que pensé que era una oportunidad y un honor que se me concedía, no era ningún sacrificio, sino desde otro lugar ver las cosas y conocer y amar a mi país y servirlo desde ahí. Para mí nunca fue un sacrificio. Yo sé ¿Lo platicaron entre ustedes? ¿Lo decidiste tú? ¿Te lo pidió no, él? ¿Cómo fue? La verdad es que Felipe es muy respetuoso de mis decisiones, así es que la manera de hacer la cosa lo decidí y sabía que contaba con la confianza. ¿Extrañas la atención que trae estar en el foco de todo? No, ¿Cómo lo viviste? Lo que extraño es la gente muchas veces, sí extraño estar y estar en la posibilidad de hacer cosas o de estar cerca de la gente. Pero otro, digamos, foco no, porque además no fui muy protagónica, pues. Te manejan como una primera dama ejemplar porque fuiste muy discreta, no abandonaste los intereses, digamos, propios, esas luchas de partido y de ideales que tú tenías. Tu figura, tu ropa, todo fue como muy discreto. ¿Es fácil ser primera dama, estar cargando ese peso, Margarita? Las expectativas. Yo creo que no. Ganas a veces de aparecer, en muchos temas, yo creo que la mayor parte de las cosas que nos tocan hacer las mujeres no son tan fáciles. Pero, digamos, yo de lo poco que las conozco a ustedes, yo creo que hice lo que ustedes hubieran hecho. Y es responder al momento y responder a lo que tú puedes hacer y nadie más puede hacer. Y eso es importante. Es como, yo puedo ser, yo podría, digamos, es que te sacrificaste algo. No, bueno, otras podían ser diputadas. El ejemplo de otra ex primera dama no fue precisamente discreta. Sí, digamos, ahora son decisiones personales, pero yo sí decía, yo tengo que ganar lo que yo puedo, lo que yo creo que puedo hacer y debo hacer en momentos muy difíciles del país. Claro. Y me tocó vivir cosas ¿Cómo cuál? extraordinarias. Bueno, y te tocan cosas difíciles. Me estaba acordando ahorita, por ejemplo, Margarita, de Villas de Salvarcar, ¿no? Sí. Aquella vez que fueron... Y todavía los veo a los papás. Sí, el entonces presidente Felipe Calderón y tú, y que les tocó... Fue la primera vez que tuvieron un reclamo de una madre que había perdido un hijo, Luis María Dávila, en esa masacre terrible de Villas de Salvarcar. Yo me acuerdo mucho de esa imagen, de tu cara ahí, ¿no? Y te hablaban a ti también como madre. ¿Cómo fue ese momento difícil, Margarita? Son momentos difíciles, pero lo que son importantes es enfrentarlos y transmitirles, pues, que ahí estás. Y eran de unos criminales, pues, que mataron unos jóvenes. Fuimos ahí y me tocó... Bueno, no me tocó, trabajé mucho con los papás y todavía algunos los veo. Y entre esas cosas difíciles, durísimas, porque son los males que unos hombres hacen a otros, con toda la maldad de hacerlo, es decir, totalmente intencional el caso de estos muchachos. Y probablemente el error de que el expresidente había dicho que había sido un pleito entre pandillas vinculadas con el narco, ¿no? Y eso a los papás, bueno, tú lo viviste, los tenía también muy afectados, ¿no? Yo creo que, digamos, eso fue una línea que obviamente fueron más sensibles a que lo dijera, y eso se solucionó enfrentando y pidiendo perdón privado y público, y además cuando conoces a los papás y conoces a la familia de los chavos, pues bueno, sí fue al contrario una seguridad de que eran chavos que los quisiéramos tener de hijos, de verdad. ¿Y esa decisión de acercarte, tú la tomaste, de platicar, de sentarte con ellos? Yo creo que nosotros y también de propio... o sea, ahí unos creen que uno está muy lejos, pero no, también de cercanía fue tomar la decisión. Yo creo que, digamos, me pasó esa parte y sí vi, por ejemplo,
cómo Juárez se levanta, cómo se reconstruye el tejido social, cómo las familias también, que eso es lo que aprendí a valorar enormemente, ya a confirmar, cómo las familias mexicanas valen la pena, cómo enfrentan una adversidad, cómo una sociedad cierra filas y empieza a reconstruir su tejido social, o reconstruye, porque Juárez tenía tejido social antes, lo empieza a reconstruir y cómo le apuesta al futuro. Pero es interesante Ese lo es que uno de estás los diciendo. casos y muchos otros, ¿no? Estás diciendo, Otros parte de la llamados. reconstrucción de Juárez también fue de iniciativas de abajo para arriba. Está faltando un poco este diálogo de estas iniciativas de arriba para abajo. El ciudadano se siente un poco que el gobierno no le está respondiendo, que no tiene cómo comunicar sus ambiciones, sus deseos a los de arriba que toman decisiones. Y los partidos han sido claves en ventilar estas frustraciones, quizá, o estos deseos. Y esa conexión, esa sinapsis no parece estar funcionando. ¿Qué hacer? Eso es lo que creo, digamos, ese es el centro de todo. Es decir, y si no aprendemos bien la lección, es decir, si yo me quedo en lo que pasó en un momento, pues eso no tiene ningún sentido. Primero, no valoro al PAN en toda su dimensión, porque creo que es mucho más que cualquier decisión me favorezca o no, sino que todo lo que es en sí mismo y todos los hombres y mujeres que genuinamente están ahí. ¿Qué estamos viviendo? Un problema de una exigencia ciudadana de transformación, de crear una nueva política, de generar una nueva manera de hacer política, o sea, de nuevos políticos que tiene que ver un contacto mayor con los ciudadanos y que se lo sientan un instrumento ciudadano. Y en eso la tarea sí es de todos. Entonces, yo sí creo, me parece que los partidos políticos sí tienen que buscar ese cauce ciudadano, por lo menos el PAN, y perdón que me refiera a Acción Nacional, que es el bueno, es tu partido, pero claro. sí tenemos que ser todavía mucho más fuertes en ello, y a lo mejor pusimos reglas y condiciones que favorecieron otras decisiones o favorecieron otros intereses, y lo que hay que es revisar eso, ¿no? Cómo acercarnos otra vez a los ciudadanos, o cómo hacer que los ciudadanos sí sientan que somos su instrumento. A lo mejor es eso, unos dirán, no, yo sí me acerco. Bueno, hay que ver entonces cómo le hacemos para que los ciudadanos sientan al PAN o al partido, los partidos políticos un instrumento. ¿Por qué veo que es muy importante? Porque la democracia se sostiene en los instrumentos políticos necesarios, que son los partidos políticos. Desde luego hay candidaturas independientes, pero la parte fundamental son los partidos políticos. Cuando la ciudadanía suelta eso, aparecen regímenes autoritarios. Y la otra parte Esa es la preocupación final. Y la contraparte es lo que tú hablabas, una sociedad organizada. Es decir, estas iniciativas, hablamos de un peso y contrapeso. Está muy bien que tengas a los partidos políticos, pero también necesitas tener a los ciudadanos organizados. ¿Has pensado salirte de esta plataforma desde arriba y abordar mucho más una organización social, esa movilización social que tanto se necesita para hacer un contrapeso? Bueno, yo traigo una vocación política partidista, entonces siempre uno se queda frente a ese dilema y dices, bueno, yo aprendí a hacerlo así, me formé así, creo que digamos, lo que he recibido lo puedo dar mucho más fácil en la política. Pero nunca hay que perder la parte social. Yo creo que alguien en política que no voltea a ver una pequeña comunidad y no voltea a ver temas específicos, pues pierden la política. Y yo sí, eso no lo he dejado de hacer. Tampoco mi vocación principal es la política, y la política partidista es un partido al que quiero mucho, pero tampoco he querido soltar temas como de niños migrantes, y lo he tratado de pasar en mis artículos. Y esos temas sociales que yo se lo digo mucho a las mujeres, no suelten lo que hacían voluntariamente, no lo suelten. No renuncien a sí mismas. No, exactamente, no, porque es la gran aportación que puedes hacer. Terminamos esta primera parte de 3 contra 1 con Margarita Zavala, y la próxima semana les presentamos la segunda parte.